¿Cómo estamos, Freddy? Amén. Entonces voy a resumir, cada sábado vamos a resumir lo que hemos venido estudiando. Empezamos estudiando, ¿no es cierto?, de la destrucción de Jerusalén por mano de Nabucodonosor. 70 años de la profecía de Jeremías decía que iba a estar desolada Jerusalén. ¿Y por qué estuvo desolada Jerusalén? Por la apostasía. Y Dios los entregó a manos de Nabucodonosor. Y vimos, ¿no es cierto?, que en ese primer sitio, en la primera deportación, Dios sacó a Joacín y puso a Joaquín. Y en la primer sitio de la deportación iba Daniel y toda la comitiva que fueron, ¿no es cierto?, a Babilonia. Se llevó Nabucodonosor y dejó a Joaquín reinando en Jerusalén. La misericordia de Dios le había dicho por boca de Jeremías que Israel tenía que obedecer. Si no obedecía, nuevamente lo iba a entregar a la destrucción. Pero el pueblo, Joacín, se rebeló, hizo lo malo y se rebelaron. ¿Y qué pasó? Que vino la segunda sitio. Sacó a Joaquín y puso a Sedequías, al cual al rey se le sacaron los ojos. ¿Y qué hizo Sedequías? ¿Hizo lo bueno o lo malo? Nuevamente hizo lo malo y se rebeló. ¿Y qué hizo? Dios le estaba dando oportunidad al pueblo para que se arrepintiera, volviera al Señor, desechara toda la idolatría que había metido en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Sedequías no cumplió y vinieron los ejércitos, ¿no es cierto?, de Nabucodonosor. ¿Y qué hizo con la ciudad? La arrasó, la quemó y quedó desolada 70 años. ¿Y qué le pasó a Sedequías y a toda su familia? Murió y le sacaron los ojos a Sedequías. Eso pasa cuando desobedecemos al Señor. Decíamos hoy, aplicamos muchas cosas, que la desobediencia trae consecuencias. A veces Dios nos deja, nos da un tiempo para que reflexionemos y volvamos al Señor. Entonces cuando somos tercos, desobedientes, duros de servir, viene la consecuencia, ¿no es cierto? Y tenemos que arrasar las consecuencias. Y eso siempre el pueblo de Israel estaba un día bien, otro día mal. Dios los entregaba a los enemigos. ¿Se fijan? Acuérdense, después vino Siria, Senaquerib, ¿se acuerdan? Vimos aparte Senaquerib, que vino a invadir a Jerusalén. También estaba reinando Ezequiel en ese tiempo. ¿Y qué pasó? Que el pueblo de Israel buscó al Señor, porque venían los enemigos, Senaquerib, en el año 701, 702, que fue un jubileo. Y ahí sacamos los cálculos, 49, 50, y entramos con Levítico 25, ¿se acuerdan? Los jubileos, los años sabáticos. 49, 50. Hicimos los cálculos, claro, 49 menos 49, llegamos al 456 o 457, llegamos a los decretos. Pero interesante, y ahí entramos cuando Babilonia es destruida por los medios de los persas, ahora empieza a reinar el imperio medo-persa. Y en el imperio medo-persia Dios le hace el llamado a Ciro, ¿se acuerdan? Ciro, sí. Dios usa a Ciro para hacerle el llamado al pueblo que saliera a reconstruir el templo. Y vimos toda esa parte, la reconstrucción del templo, y los enemigos también estaban ahí. Vemos cómo los enemigos entienden la reconstrucción. También vimos la parte espiritual, estamos reconstruyendo el templo, el carácter de Cristo. ¿Entiendes? Pero también tenemos un enemigo, ¿entiendes?, que va a impedir que haga esa obra en nosotros. ¿Se fijan? Y ahí entramos a todo eso. Después vino Darío y Ciro, los 3 decretos. Y en el tercer decreto, hasta el Jerje, parte la profecía de Daniel 9, que lo vimos. Las 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, de las 2300 tarde y mañana, un periodo largo, se descuentan 70 años para que el pueblo
de Israel recibiera ¿a quién? Al Mesías. La reconstrucción se terminó en el año 408. Y aquí empieza, toda esta profecía era para el pueblo de Israel, para recibir al Mesías, todos los acontecimientos del Mesías. Y ahí entramos, entramos al ministerio de Cristo, el bautismo de Cristo, el mensajero Juan el Bautista. Entramos, ¿no es cierto?, a todo eso lo que vinimos viendo en esta profecía, cada evento. Y ahora, en el año 27, le entramos también, el sábado pasado hablamos del ministerio de Cristo, cómo se llevó a cabo esos 3 años y medio. Y ahora vamos a ver en el año 31, Cristo muere, y muere para una Pascua. Y aquí hay varios eventos. Aquí vamos a ver ahora los 7 días que Cristo estuvo. Y ahí hay una cronología de eventos que Cristo va adentrando, ¿me entiende?, en cada evento para llegar a cumplir el tipo del antitipo. Él era el tipo, ¿no es cierto? El tipo era la figura y el antitipo era el cumplimiento de lo que Cristo haría. Así que esto es fascinante. Por eso esta es la línea cronológica que vamos viendo hasta llegar al tiempo que estamos viviendo hoy en día. Y cuando lleguemos al tiempo de hoy en día vamos a analizar todo el evento por los años sabáticos y los jubileos. Y vamos a poder saber aún a las puertas. Podemos saber aún a la puerta, estar cerca. Dios eso lo está revelando. ¿Bien? Pero el día y la hora Él lo va a dar 5 días antes, cuando ya la gracia se haya terminado. 5 días, Dios va a dar el día y la hora. Que su pueblo ya está siendo sellado y está en las montañas, está oculto y Dios va a dar el día y la hora. En ese momento tenemos que prepararnos para ese evento. Así que ahora vamos a entrar, vamos ahora a Éxodos. Vamos al libro de Éxodo 12. El libro de Éxodo 12. Aquí desde la salida de cuando sale el pueblo de Egipto, en Éxodo 12, capítulo 12. La Pascua. La Pascua, ahí dice Pascua, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué significa Pascua? ¿Alguno sabe qué significa Pascua? Cuando aprendieron en sus iglesias, hermana Mariela, ¿hablaron estos temas? Hermano Patricio, hermana Leti. No. Nunca le hablaron de estos temas. No. Pascua significa liberación. Bien. Por eso hoy en día el enemigo toma la palabra Pascua, claro, para el comercio, bien, para engañar a la gente. Entonces mucho la palabra Pascua anda en boca de todo, pero muchos no saben el significado de la Pascua. Y más le han introducido la palabra Navidad. Pero Pascua significa liberación. ¿Cuál liberación? La que Dios hace, saca al pueblo de Israel de Egipto. Los liberó. ¿Entiendes? Y aquí dice en Éxodo 12:1, leámoslo. ¿Quién lo tiene para leer? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os hará principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las caras en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas.
Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Interesante, miren. Estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Qué significa estatuto perpetuo? Por toda la eternidad, siempre, Para siempre. sin modificación. Hay 3 fiestas, cuando entremos a Levítico 23, que dice estatuto perpetuo. ¿Entiendes? Es para siempre. Y eso lo vamos viendo poco a poco, eso vamos a ir viendo. Ahora, dice ahí, Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Este mes era el mes de Abib, o mes de Nisan, ¿entiendes? En el calendario hebreo. Y este mes, Abib o Nisan, vendría a ser para nosotros, para este calendario, vendría a ser marzo o abril. O sea, entre marzo y abril. Entre marzo y abril. Con la otra mitad, Claro. Ahora, entre marzo y abril, y lo que vamos a ver ahora es interesante, por eso tengo que partir de este principio para que entendamos. Ahora, vuelvan a Génesis, vamos a Génesis. En Génesis el Señor dio por señal Génesis capítulo 1, vamos al capítulo 1 y el versículo 14. Esto la vamos a botar. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ahí, fíjense. Dijo luego Dios, haya lumbreras, ¿cierto? En la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Ahora, estas lumbreras dice que sirvan de señal, señales. Sí, de señales. Para las estaciones, número 1, para días y años. Fíjense, días y años. Entonces, marzo, abril, ¿cómo yo sé cuándo cae la fiesta? Por las estrellas. Por la lumbrera. Y tenemos la lumbrera que es la luna. La luna es el calendario de Dios, donde yo puedo saber cuándo empieza Pascua, cuándo empiezan las fiestas. ¿Entiendes? Ese es el calendario de Dios. Es la lumbrera y sirven por señal para días y años. Entonces, marzo, abril, yo voy siempre en los calendarios, no sé, fíjense en este calendario. Este calendario que me regalaron unos hermanos. Aquí en los calendarios viene la luna, ¿se fijan? Ah, sí. Sí. ¿Ven? Aquí te van a encontrar luna nueva. Una nueva, sí. Es cuando es luna nueva, cuando empieza a verse el destello. Claro, Entonces, cuando empieza como plátano así a agrandar. esta es la luna y aquí la luna empieza a mostrarse. ¿Me entiendes? Y yo puedo saber, ¿no es cierto?, que aquí, cuando empieza el primer destello, yo empiezo a contar. ¿Me entiendes? Para llegar al día 14, porque era el 14 de Abib, el día 14. Entonces, por la luna yo empiezo a contar. ¿Me entiendes? Hasta llegar al día 14. Con la luna, y podía caer entre marzo o abril. Por ser aquí la luna nueva, me tiene el día, está tan chiquitita la luna nueva, el día 12.
¿Ves? Y 12. Entonces yo cuento y empiezo a contar ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta llegar al día 14. Y puedo saber, el día 14 la luna ya va a estar llena. ¿Entiendes? Y ahí yo sé que es Pascua. ¿Me entiendes? Entonces yo tengo que empezar a contar. Y esto es interesante. Porque en la Pascua, ahí lo vamos a ver, cuando Cristo llegó el día jueves, había luna llena. ¿Me entiendes? Estaba llena la luna. Todo esos acontecimientos, eso es maravilloso. ¿Se fijan? Entonces uno empieza a contar. Ahora en internet ustedes van al calendario 365 puntos. Ponen ahí calendario 3 y ahí está vienen todas las lunas de cada mes. Calendario 365 puntos. Lo buscan ahí en internet y van a ver las lunas para los días, los meses y todo. Entonces cuando vean la luna nueva, antes de la luna nueva yo empiezo a contar. Ahora es Pascua. ¿Me entiendes? Así uno empieza a contar con el calendario de Dios. Por eso dice que se iban por señal, ¿me entiendes? Para días y años. ¿Le dije? El calendario que tenemos es gregoriano, es católico. ¿Entiendes? Y nosotros tenemos que regirnos por el calendario de Dios. Los acontecimientos siempre van a caer, o eventos van a caer en el reloj de Dios. ¿Me entiendes? Eso es importante. Por eso que aquí vamos a ver 7 profecías en las fiestas de Dios. Son 7 profecías. Y hay una profecía que es la Pascua. ¿Sí? Acuérdense que el sistema de sacrificios y ofrenda primero comenzó ¿con quién? Con Adán. Después de la caída. Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Ellos pecaron. Fueron sacados del jardín del Edén. Habían cosido hojas de higuera. ¿Me entiendes? Se hicieron delantales. Pero Dios los llamó y les dio túnicas de piel. Al darle túnicas de pieles, le estaba mostrando el sistema de sacrificio al cual ellos iban a tener que empezar a hacer. Porque esas pieles eran los corderitos que representaban a Cristo. Entonces, iban a tener que hacer ese sistema de sacrificio todas las generaciones desde Adán, después de su caída, después vino Abraham, ¿se acuerdan? Después vino Jacob, y todo empezó con el sistema de sacrificio, y cada uno hacía el sistema de sacrificio. Acuérdense que los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, uno trajo el cordero, Abel, lo puso como Dios en el altar. Eso pedía el Señor. En cambio vino Caín, trajo lo mejor de la tierra, del fruto, el esfuerzo, hizo un sacrificio. Y no halló agrado al sacrificio de Caín, sino al sacrificio de Abel. Porque ese sacrificio representaba ¿a quién? Al Mesías, al Cordero. Porque Dios le había dado la profecía en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la serpiente y la mujer. De la mujer iba a venir el Mesías. Disculpe, ahora entiendo, porque resulta que no entendía yo por qué Caín había sentido envidia de Abel. No sabía por qué. Era porque el sacrificio en sí tenía que haber sido un cordero. Claro. Ya. Gracias. Entonces, ¿qué estaba mostrando Caín? Sus obras. Sus obras. Y eso no lo quería Dios. ¿Me entiendes? Sino que ellos confiaran en el Mesías, dependieran del Mesías, que vieran al Mesías el futuro, que era su esperanza y su salvación. ¿Bien? Entonces todo este sistema llegó, y hasta que el Señor, cuando viene Moisés, le dice: hazme un santuario para mí y yo habitaré en medio de ti. Entonces ahora viene la maqueta del santuario que vimos, ¿se acuerdan? Ahí le da los muebles y todo el diseño. Y esa era donde ellos podían levantarlo, armarlo y desarmarlo. Y así podían caminar ellos. Se fijan, 40 años llevando el santuario. Y después Dios lo dio a través de Salomón. Después que David juntó todo el oro y todo, y Salomón terminó haciendo el santuario que destruyó Nabucodonosor. Un santuario fijo. ¿Se fijan? Con todo el oro, y era el más hermoso. Y es el que destruyó Nabucodonosor y quedó desolado.
Lo dije por la apostasía. Y eso lo vimos, interesante. Y después, con la reconstrucción del templo y todo lo que vimos, el Señor termina en el año 408, se restaura el templo, los muros y la ciudad y el altar. Y decíamos que el arca no estaba ahí, porque en el tiempo de la destrucción de Nabucodonosor, Jeremías sacó el arca y la escondió en la cueva de Sedequías. Y eso lo vamos a ver porque hay una profecía ahí. Y cuando vino el tiempo, ¿no es cierto? Todo el sistema de Israel, el sistema de ofrenda y sacrificio, se había perdido el sentido espiritual. Porque el pueblo estaba en apostasía y ciego. Por eso dice a los suyos vino y los suyos no lo conocieron. No entendieron. No vieron el símbolo que era el Mesías. No vieron las escrituras. Y como leíamos, esa apostasía los cegó y los acontecimientos de la primera venida, Satanás los tiró a su segunda venida. Y así perdieron todo el significado de lo que estábamos, del Cordero. Entonces ahí está el sistema, las lunas. Ese es el calendario de Dios para ver. Por eso dice ahí en Éxodo 12, este será el mes de Nisan o Abib, el principio de los meses. ¿Ves? El principio de los meses. Después dice, busquemos otro, para que otro texto más. El Salmo 81, 3 al 5. Vamos a ir confirmando esto. Salmo 81, 3 al 5. ¿Quién lo tiene? Oh Dios, restáuranos. 81, capítulo 81, del 3 al 5. Tocad la trompeta en la nueva luna, En la nueva luna, ¿eh? en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, ¿Eh? porque estatuto es de Israel, ordenanza de Dios de Jacob. La constituyó con testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. ¿Hasta ahí? Sí, hasta el 5. ¿Hasta el 5? Tocar trompeta, dice, en la luna nueva. ¿Se fija? Nueva. En la luna nueva. Y busquemos el Salmo 104, ahí mismo, del versículo 19. Salmo 104, versículo 19. Hizo la luna para los tiempos. ¿Ves? El sol conoce su ocaso. Hizo la luna para los tiempos, ¿ves? Para los años. Tiempo significa años. ¿Se fijan? Para los tiempos. Que sirven de señales, ¿me entiendes? Para marcar días. Días y años. ¿Se fijan que la Biblia se interpreta así mismo? ¿Se fijan? Entonces, eso tenemos que hacer, que la Biblia sea su propio intérprete. Y Éxodo sigue diciendo ahí, ya tenemos, esto está, ya lo entienden, ¿no es cierto? Mes de Nisan, marzo, abril. Quedamos en el 14 en el Éxodo. Claro. Ahora lo otro, y este mes será el principio de los meses para vosotros. Este es el primero de los meses del año. Hablaba toda la congregación de los Israel diciendo, este es el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. ¿Cuándo se tenía que tomar? Esto es interesante, el día 10. El día 10, ¿sabían ustedes que Cristo fue apartado también? Eso lo vamos a ver. Entonces, el día 10 del mismo mes, 10, había que tomar un cordero. Dice cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. ¿El animal cómo será? ¿Cómo será el animal? De un año. Nuevo. Sin Mancha. defecto.
sin defecto o sin mancha. Amén. Sin defecto, sin mancha. De un año. Eso. De un año. ¿Se dije? De un año. Y lo guardaréis hasta el día 14. Fíjense. Tenemos el día 14. Del 10 se apartaba hasta el día 14. 4 días. Porque el día 14 se comía. ¿Bien? Por la familia. ¿Eh? Claro. Sin defecto de un año. Todo esto prefigura a Cristo. Ahora, aquí del 10, ¿cuántos días hay? 4 años. Y esos 4 años son 4000 años. ¿Bien? Cristo vino en el año 4000, cuando la generación de ese tiempo estaba debilitada y caída por causa del pecado. Desde Adán, desde la caída de Adán hasta el Mesías, 4000 años. ¿Se fijan? Y se apartaba el corderito. Por eso representan esos 4 días los 4000 años. Sin defecto de un año, porque Cristo, el cordero tenía que ser sin defecto de un año. ¿Ves? El animal no tenía que tener una paja, una pata coja, tenía que tener todo intacto. ¿Entiendes? Sin ningún defecto el animal. ¿Por qué? ¿Representaba a quién? A Cristo, que fue puro en todo, sin pecado. De un año. Lo guardaré hasta el día 14. Toda la congregación del pueblo Israel, entre las 2 tardes, fíjense, las 2 tardes, ¿qué significa? Tarde y mañana. ¿Entiendes? Entre las 2 tardes, de sol a sol. ¿Entiendes? Así terminaba el día, acuérdense, el día termina cuando el sol se oculta y el día comienza cuando sale el sol. Ahí tenemos. Así lo dice la palabra de Dios. Y tomarás de la sangre y la pondrán en los postes en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Y aquí interesante. Dice que el animal tenían que sacar todo el intestino. ¿Entiendes? El corazón, el estómago, todo tenía que sacarlo. Lo dejaban colgar y lo dejaban desangrar. ¿Entiendes? Para comerlo. ¿Se fijan? Y la sangre, dice que ellos la asperjaron en cada dintel de las puertas. Aquí está la puerta, lo tomaban ahí y ahí. Porque iba a venir el ángel, ¿no es cierto? Iba a ver la señal. Ahí hay otro mensaje importante que vamos a conectar más adelante. Porque hay una señal. Acuérdense que, ¿dónde vemos nuevamente esa señal? En el Apocalipsis. Acuérdense que dice Ezequiel también, y les di mis sábados que fuesen por señal. Ahí está la señal, ¿ves? Entre mí y ellos, entre mi pueblo. Apocalipsis 7 también dice que está sujetando los 4 ángulos de la tierra, ¿entiendes? Para poner a los siervos de Dios, ¿entiendes? Sellarlos con la señal. ¿Se fijan? Ahí hay una señal. Esta señal se repite para este tiempo. Y eso lo vamos a conectar después con Apocalipsis. Esta señal es glorioso el mensaje que hay aquí. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ¿ves? Ni cocida con agua, sino asada al fuego. Su cabeza, sus pies, sus extrañas, ninguna, ¿ves? Dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que llegara hasta la mañana tenían que quemarlo a fuego. Y comerlo ceñido a vuestros lomos. Acuérdense, tenían que hacer, en ese momento viene la liberación de ellos. Y lo comieron apresuradamente. Se juntaron las familias, así como estamos nosotros, y estaba el corderito aquí. ¿Entiendes? Y habían gente egipcio que le habían aceptado también. ¿Entiendes? Al ver las señales, muchos aceptaron. Entonces se volvió una multitud mixta. Entonces, cuando ellos salieron, salió toda una multitud de Egipto también y del pueblo. Pero Dios tuvo que llevarlo al desierto a ellos para corregirlos. Para que y ahí hay otro tema que vamos a ver también, que son las 7 tentaciones durante el desierto que cometió el pueblo de Israel.
Y como la historia se repite, ¿Saben profeta? ¿me entiendes? Se está repitiendo todo hoy en día. Estamos repitiendo la historia. Salimos, incluyámonos, salimos por fiados, salimos desobedientes. Versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y verá la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra en Egipto. Cuando el Señor venga, ¿qué va a haber en el corazón? La señal. Primero la señal de la sangre de Cristo en nuestras vidas, que es el lavamiento de nuestros pecados. Por eso tenemos que tener un carácter semejante al de Cristo, porque Cristo va a ver, cuando el Padre venga con su Hijo, ¿a quién va a ver? Va a ver la reproducción de Cristo en nosotros. Nosotros tenemos que reproducir el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, cuando venga, ¿quién va a ver? A Cristo en nosotros. Por eso San Juan 17 dice, Padre, yo donde quiero que yo esté, ellos también estén. Padre, yo en ti y tú en mí y ellos en nosotros. ¿En nosotros dónde? Dentro. Teníamos que haber reproducido la imagen de Cristo en nosotros, el carácter. Y eso va a ver, ¿me entiendes? El Señor. A cada uno de sus remanentes va a ver a Cristo reproducido en nosotros. Esa es la señal. Y las señales son sus mandamientos también. Esa historia que saca al pueblo de Israel de Egipto con mano de Moisés, que era Moisés un símbolo de Cristo, lo saca, es como lo mismo que el Señor nos está haciendo un llamado ahora, por eso yo abandonamos una ciudad y nosotros nos fuimos al campo, porque obedecimos lo que el Señor dice, y irse al campo. El Señor nos sacó, los llevó al desierto, para prepararlo para que entraran a la tierra prometida. Hoy día el Señor nos saca, nos quiere que nosotros salgamos de las ciudades, pero hay algo que nos ata y ahí es perdición nomás. La fe me lleva a mí a obedecer lo que Dios dice. Si yo amo a Cristo, voy a hacer un sacrificio también. Porque incluso a veces cuando yo tomo el tema dice, si tú amas más a tu padre, a tu madre, a tu hijo, más que a mí, no eres digno de mí. O sea, yo tengo que abandonar padre, madre, todo, pero yo tengo que amar más a Cristo. Y Él dice que yo tengo que salir, yo me voy, si tú quieres seguirme, me sigues, si no, no. Y ahí se va a probar la fe. Entonces nosotros salimos y nos preparamos en el campo, nos estamos preparando, porque el carácter no es una semana, es un tiempo, años que se necesita, y si no tenemos el carácter de Cristo, estamos mal, no vamos a entrar. Entonces perdemos mucho tiempo, y esta es la obra de Satanás, de tenernos aquí para que no hagamos la preparación que se necesita. Amén. Fíjense ahora, dice con hierbas amargas. ¿Por qué con hierbas amargas? ¿Para la grasa será? Las hierbas amargas era la angustia con la cual salieron ellos. ¿Entiendes? Las hierbas amargas es la angustia que pasaron, la presión que tuvieron que pasar. Acuerdan que ellos estuvieron esclavizados ahí, 215 años, estuvieron esclavizados y presionados por el segundo faraón, que no conocía la obra de Dios. Fueron esclavos, les quitó el sábado. Toda esa amargura la pasaron. Y esto representa también el tiempo de angustia de Jacob que va a pasar el pueblo de Israel. El Israel espiritual ahora. ¿Me entiendes? Y dice con panes sin levadura. Tenían que comerlo. Pan sin levadura. La levadura representa la fermentación. ¿Por qué hace la levadura? Fermenta el pan, ¿no es cierto? Y lo inflama. Ya se llama plazo también. En la Biblia la levadura representa fermentación. Claro, pero El pecado. El Pecado. ¿Se fijan? Por eso Cristo fue puro todo sin pecado. O sea, sin la levadura del pecado. El pan de vida, que es la palabra de Dios, tenemos que comerla diariamente. Es el deber, tanto en la mañana como en la noche, y el sábado se dedica al Señor. Pero tenemos que confesar nuestros pecados. Al confesar nuestros pecados, de antemano, cuando nos congregamos el sábado, Él nos santifica el sábado. O sea, nos santifica a nosotros.
somos dignos de estar participando en la palabra de Dios, es tener comunión con el Señor. Por eso el sábado es tan especial, que el enemigo no quiere que, entonces cambia al domingo, entonces uno va engañado, sin nada, o sea, sin nada. Entonces nuestro deber como estudiantes de la Escritura, y vemos, entonces hay que hacerle ver esto a los hermanos, a los de la iglesia evangélica que están engañados en todo esto. Y ese es el sacrificio que hay que hacer, y la obra que nos encomendó el Señor, despertar a través de los 3 mensajes angélicos. El mensaje primer ángel, del segundo y del tercero. Ahí está lo que... Fíjense, el 10 de Aviv, o Nisan, eligen el cordero. Eligen el cordero, vamos resumiendo. Eligen el cordero. El 14 lo tenían que inmolar. Inmolar el cordero. Y el 15, comerlo con panes sin levadura. Con panes sin levadura. En la Pascua, tenían que salir apresurados. El 10 de abril, ahí lo apartan. Eligen el cordero, sin mancha, sin con. El día 14 lo inmolan, lo sacrifican. Y el día 15 lo comerán con panes sin levadura. Ahora vamos a Levítico 23. Vamos a conectarnos ahora con Levítico 23. Las fiestas solemnes. Claro. Levítico dice las fiestas solemnes, ¿de quién? ¿De los judíos o de Jehová? Yo creo que de Jehová. De Jehová, ¿qué dice la Biblia? Es que mucho ahí en las redes sociales ustedes van a ver el sábado de los judíos, van a ver las fiestas de los judíos. Y mucha gente ignorante al no estudiar la palabra de Dios piensa que todo eso lo crearon los judíos. Son inventos de eso. No. Y lo que hemos visto son las fiestas solemnes de Jehová. Y habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile, las fiestas solemnes de los judíos, No, de Jehová. de Jehová, ¿se fijan? Las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y fíjense, la primera fiesta, ¿de quién habla aquí? Miren, 6 días trabajará, esa es la primera fiesta, mas el 7º día será reposo, sábado. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, donde quiera que habites. Dios especifica algo, va al Génesis ahora. ¿Entiendes? Sí. 6 días trabajará y el día sábado será reposo. La primera fiesta que destaca a su sábado, su reposo, como creación. ¿Por qué? Porque el 4.º mandamiento lleva el nombre de ¿quién? De Dios. ¿Me entiendes? Porque nos dice el Creador. Y ahí está su nombre, de Creador. Su jurisdicción, el cielo, la tierra. ¿Me entiendes? Y el universo. Su nombre, por eso tiene ¿cuántos versículos tiene el 4.º mandamiento? Del 8 al 11. Tiene 4 versículos. Y es el centro de los 10 mandamientos el sábado. Porque está su nombre de Creador del cielo y la tierra. Y es universal para el mundo entero. Por eso la gran mayoría guarda 9 mandamientos y atacan el sábado. Dicen que el sábado no. Que fue clavado en la ley. O sea, fue clavado en la cruz. Entonces muchos confunden. El sábado viene desde el Génesis. Los 10 mandamientos. Yo no puedo guardar 9 y sacar uno. Porque el que se hace culpable de un mandamiento, se hace culpable de todo. De todo. O sea, el que dice eso se está condenando solo. ¿Se fijan? ¿Cómo se ha malinterpretado la palabra de Dios? Satanás ha llevado al mundo cristiano para otro lado. Y para atacar justo el cuarto. Justo el cuarto porque lleva el nombre de ¿quién? Y Satanás ha creado un día falsificado para llevar su nombre. ¿Entienden? Y toma el domingo para destacarse el Satanás.
y dejar de lado el verdadero y el Señor. Y así confunde las religiones y al mundo entero. ¿Por qué? Porque no van a la Biblia. Si la Biblia me dice que es blanco o me dice que es sábado. Yo no tengo que cuestionar, no tengo que argumentar. Pues Él lo dice. Pero otros dicen, sí, es sábado, pero yo guardo el domingo. Claro, es que la gente está confundida porque a veces nosotros lo pasamos en el calendario. Sí. Entonces comienza, bueno, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Séptimo día, ahí estamos cumpliendo muy bien. Pero la Biblia dice que el primer día de la semana es el domingo. Entonces comencemos entonces domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Por eso que el papado, en este caso, que el gregoriano, el calendario en el cual basamos nosotros, trataron de hacerlo, manipularlo, que coincidiera de todo lo posible a lo que ellos querían hacer. Y al final quedó ese calendario en el cual todos lo basamos. Ahí incluso si ustedes meten en el celular y ven el primer día de la semana, va a decir que es el domingo el primer día de la semana. Ahora están cambiando, yo tengo los diccionarios antiguos del colegio que usábamos para él, y decía yo buscar la palabra sábado, séptimo día de la semana, domingo, primer día de la semana, decía. Ahora lo han ido acomodando. Eso están cambiando. Entonces, por eso es que lo único que no cambia es la Biblia. Y en Marcos 16, que ahí sale, dice que el primer día de la semana es el domingo. Amén. Cuando Jesús resucitó. Fíjense, y dice, 6 días se trabajará, más el séptimo día será reposo, sábado. Santa convocación, esta es una santa convocación, ahora estamos. Es santa convocación, ¿por qué? ¿Por qué es santa? Porque lo bendijo y lo santificó y lo apartó. Para un uso sagrado. ¿Recibimos la bendición? Amén. Dice, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová. Es de Jehová, no de los judíos, fíjense. Es de Jehová en donde quiera que habitéis. O sea, si yo estoy en la China, en cualquier lugar, es sábado. ¿Entiendes? Y nos dejó el ciclo de 7 días. Eso no ha cambiado. Este sábado de 7 días para todo el mundo. Eso tiene que quedar claro. Lean el versículo 4 en adelante. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Ahora empieza a hablar de sus fiestas, fíjense. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. A los 15 días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo. Ahí nomás, ahí vamos a entrar. Después vamos a analizar todas las otras fiestas. Esto sigan leyéndolo en la semana, ¿entiendes? Ahora, dice en el mes primero, a los 14 del mes, es entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Ahora tenemos el tipo. Ahora vamos a ver el antitipo. ¿Dónde estaba el antitipo? Vamos a ver el antitipo del Cordero. Y ahí tenemos que entrar ahora a Isaías 53, 7. Isaías 53, 7. Vamos a ir conectando ahora. Y después otro que busque Juan 1.29, otro Apocalipsis 5.6 y Primera de Pedro 1.19. Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Juan 1.29. ¿Se acuerdan de Juan 1.29? Dice, si sabéis que el justo... No, Juan 1.29. El libro de... El Cordero de Dios. ¿Qué dijo Juan? El día siguiente
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado Ahí del está mundo. nuevamente el Cordero, ¿eh? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la Ahí tierra. está, ¿eh? Dice, vio un cordero como inmolado, como sacrificado. ¿Me entienden? Porque Cristo tiene sus heridas ahí, en las manos. ¿Me entienden? Lo ven como inmolado por su sacrificio. ¿Sí? Y tiene los 7 espíritus de Dios, que eso lo vimos, ¿se acuerdan? Después, 1 Pedro 1:19. Eso tiene. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí está. Sin contaminación. ¿Por Primera qué? Pedro, Sin mancha y sin contaminación, porque el cordero tenía que ser de un año, sin mancha y sin contaminación. ¿Se fija cómo nos va conectando todo? Y Juan 3:16, que lo conocemos. De tal manera amó Dios al mundo que envió ¿a quién? A su Hijo. Para que todo a quien él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el cordero, el antitipo. Ahora vamos a esta etapa que es maravillosa. Voy a borrar aquí, ya tenemos esta fiesta y su tipo. Ahora vamos a ver el antitipo. Voy a poner aquí antitipo. Busquen el libro de Juan 12:1. Juan 12:1. Jesús es ungido en Betania. Sí. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Ahí no. Dice el Juan 12:1. En Juan, vamos a poner aquí Juan 12:1. Que dice 6 días Antes de la Pascua. antes de la Pascua. Aquí hay una secuencia. Este día donde está Jesús ahí era el día sábado. Fíjense, ese es sábado. Aquí está el día sábado. Aquí viene la secuencia de 7 días de evento Cristo llegar a la cruz. ¿Bien? Antes de llegar a la cruz pasa una secuencia de días, de 7 días, para llegar a la cruz. Y aquí hay varios eventos interesantes. Vamos a ver este día sábado, ahora viene el día domingo. El día domingo o primer día de la semana. O primer día de la semana como conocemos. O primer día de la semana. Al siguiente día vamos a ver Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, los versículos del 1 al 11. Ese se llama la entrada triunfal en Jerusalén. Ahí está, esa es la entrada. Acuérdense, 6 días antes vamos a ir contando los días para llegar, ¿me entiendes? Y esto es interesante. ¿Qué dice? Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, ¿Betfagé? sí, Betfagé, sí, no, Betfagé, ¿Betfagé? y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita
y que luego lo devolverá. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? El pollino es un burro. Claro, un pollino, un burro. Entonces ellos le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus manos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Ahí está, se fue a Betania, después con los 12, fíjense. En San Juan 12:1, 6 días antes, está en la casa de Simón. ¿Entiendes? Acuérdense que Simón tenía lepra, y Jesús lo había sanado de la lepra, y por gratitud lo invitó a su casa. Y ahí acuérdense que estaba Judas también. Estaba María Magdalena, viene y derrama todo su perfume a los pies de Cristo. ¿Y qué hace Judas? ¿Entiendes? ¿Por qué se derrama ese perfume? Claro. Podría guardarse, porque Judas, Está la plata. y Judas es un tipo de anticristo, un tipo del papado. Más adelante podemos explayarnos más en ese tema, hay un tema glorioso ahí. Y de ahí Jesús va a Jerusalén, sale de la casa de Simón y va al siguiente día, el primer día de la semana, viene y prepara el pollino, el burrito, para entrar, ¿dónde? A Jerusalén. Y la gente con ramas, cuando dice el versículo 10, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, hosana en las alturas, y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Nuevamente, sale de Betania, viene a Jerusalén, ¿entiendes? La entrada triunfal, todos con rama, ¿entiendes? Por eso el domingo de Ramos los católicos celebran. Y Cristo, ¿qué hace después? En la noche de todo ese día, primer día de la semana, esa noche, vuelve a Betania. Les voy a leer un poquito esto, lo que dice el deseado de toda la gente, ¿entiendes? Ahí el deseado de la gente, miren lo que dice. No pierdan esta secuencia, que es maravillosa. Los últimos 7 días del Hijo de Dios en esta tierra, eso estamos viendo. El sábado fue la fiesta en Betania, 6 días antes de la Pascua. Veíamos Juan 12:1. Busquen Mateo 6 al 26, 6 al 16. Mateo 26, 6 al 16, antes. Jesús es ungido en Betania. Sí, lean. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desprecio? Porque esto se podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Ya? ¿Hasta el 16? No. Después dice: Judas ofrece entregar a Jesús. El 14 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote,
fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y si yo os los entregaré a ellos. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ahí está. ¿Se fijan? Dice ahí, cuando acabó Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Cuando dice acabó todas estas palabras, anteriormente, ¿de qué estaba hablando? Estaba Cristo hablando ahí de las señales y de los eventos de Mateo 24, cuando acabó todas las palabras. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de... ¿Cuál fue el...? Del 6. El 6, ese le fui para el otro lado. No, Jesús ungido en Betania. Ahí. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro. Sabemos que es María Magdalena. Ahora miren lo que dice. El Salvador había llegado a Betania solamente 6 días antes de la Pascua. De acuerdo con su costumbre, había buscado descanso en la casa de Lázaro. Los muchos viajeros que iban hacia la ciudad difundieron la noticia de que él estaba, dice, en camino a Jerusalén y pasaría el sábado en Betania. ¿Qué día estuvo? El sábado en Betania. ¿Me dije? Esto es importante. Estuvo un sábado en Betania. Había gran entusiasmo entre la gente. Muchos se dirigieron a Betania y algunos llevados por la simpatía para con Jesús y otros por la curiosidad de ver al que había sido resucitado. Muchos esperaban oír a Lázaro una descripción maravillosa de las escenas de ultratumba. Se sorprendían de que no les dijera nada. Nada tenía él de esta naturaleza. La inspiración declara, los muertos nada saben. ¿Me entienden? Entonces estuvieron ahí. Ahora fíjense lo que dice de Judas. Pero la mirada de Jesús dirigió a Judas y le convenció de que el Salvador discernía su hipocresía y leía en su carácter vil y despreciable al elogiar la acción de María, que había sido tan severamente condenada. Cristo había censurado a Judas. Antes de esto, nunca le había hecho el Salvador un reproche directo. Ahora la reprensión había provocado resentimiento en su corazón y resolvió Judas vengarse. De la cena fue directamente al palacio del sumo sacerdote, donde estaba reunido en el concilio, y ofreció entregar a Jesús. Acuérdense que el día 10 se apartaba, ¿no es cierto? Sí. En Betania, Judas apartó a Cristo. Lo apartó y empieza la secuencia para el sacrificio. Ese fue el día 10 del mes de Abib. Se cumple la letra. ¿Entiendes? Jesús lo reprendió por la actitud que tuvo contra. ¿Y qué hizo? Él decidió vengarse. ¿A quién tenía Judas dentro? A Satanás. Satanás estaba obrando en él. Judas no entregó su corazón a Cristo. 100% no. Y Cristo trabajó más con Judas. Al primero fue que le lavó los pies. ¿Sabían ustedes? En la Santa Cena. Pero Judas estaba dominado por un espíritu. Pero Cristo lo mantuvo ahí dentro de los 12. Lo mantuvo. Pero resulta, pero si Judas no hubiese existido, Judas no hubiese hecho eso, no se pasaba la cosa. Claro. Habíamos tenido el libro Forma parte de estar del Evangelio de San Judas. ¿Entiendes? Pero si Judas no sigue en Dios, no es crucificado en Jesucristo, no hubiéramos tenido acceso a la salvación. Claro. O sea, es parte del plan de Dios también. Y eso pasa Dios porque mandó a Judas. nosotros podemos No. caer como Judas. Podemos estar acá. ¿Me entiendes? Esto es importante. Podemos estar acá y podemos tener un espíritu de Judas. ¿Me entiendes? Porque muchas veces no queremos entregarnos al mensaje o a la obediencia, a sus mandamientos. Estamos presos a la carne. ¿Me entiendes? Entonces, Dios desea que le entreguemos totalmente nuestro corazón a Él. ¿Me entiendes? Por eso que en muchas iglesias vemos que mucha gente va a la iglesia, va al ritual de sus reuniones y todo eso, pero está perdida.
espiritualmente. No están convertidos, tienen el espíritu de Judas. Porque siempre están apuntando, esto no me gusta, esa ofrenda, ¿por qué no? De será o no, ¿me entiendes? Surge el mismo, la misma situación. Y se pelean el cargo, se pelean el otro. Acuérdense que Judas estaba encargado del dinero. Todos los tesoreros son fictivos. Y el papado es un tipo de Judas. Porque el papado, el Vaticano, tiene todo el dinero. Del mundo. Es Judas, ¿no? Es un tipo de Judas. Porque todo lo que tienen podía darlo a los pobres. Él no lo hace, todo lo contrario. Le quita todo el oro que tienen, que se robó de los países sudamericanos, de los indios, de los incas. Ellos tienen todo el oro metido ahí. Por eso es la gran ramera. Bien. Tenemos ahí, ¿ves? Entonces fue en sábado. ¿Ves? Vamos a ver la secuencia. Ahí vamos viendo. Y busquen Marcos 11, del 1 al 11, eso lo leímos. Claro, cuando entró a Jerusalén. En la entrada triunfal. Ahora fíjense lo que dice esta parte, la 523. Escuchen esto. Fue en el primer día de la semana cuando Cristo hizo una entrada triunfal en Jerusalén. Las multitudes que se habían congregado para verle en Betania le acompañaban ansiosas de presenciar su recepción. Mucha gente que iba en camino a la ciudad para observar la Pascua se unió a la multitud que acompañaba a Jesús. Toda la naturaleza parecía regocijarse. Como quería entrar cabalgando en Jerusalén, Jesús había enviado a 2 de sus discípulos para que le trajesen un asna. ¿Entienden? Ahí tenemos la entrada triunfal. De las multitudes reunidas para asistir a la Pascua, miles salen para dar la bienvenida a Jesús. Le saludaban agitando palmas y prorrumpiendo en cantos sagrados. Los sacerdotes hacen sonar en el templo la trompeta para el servicio de la tarde, pero pocos responden a los gobernantes. Se dicen el uno al otro con alarma: he aquí el mundo va atrás de él. Y cuando ellos empezaron a decir el mundo va atrás de él, la envidia de los sacerdotes. Satanás ya estaba trabajando en ellos, ¿me entiende? Para que esa envidia se transformara en odio, y en odio la muerte. No, porque porque veía que todos iban a él, ¿me entiende? Mientras el pueblo estaba reunido en Jerusalén para celebrar la Pascua, el verdadero Cordero de Dios, representado por los sacrificios, símbolo, se puso aparte como una oblación. Iba a ser necesario que su iglesia en todos los siglos, miren, subsiguiente hiciese de su muerte por los pecados del mundo un asunto de profunda meditación y estudio. ¿Ves? Meditación y estudio, estamos estudiando. Esto. Cada hecho relacionado con ello debía comprobarse fuera de toda duda. Era necesario entonces que los ojos de todo el pueblo se dirigiesen ahora a él. Los sucesos procedentes en su gran sacrificio debían ser tales que llamasen la atención al sacrificio mismo. Después de una demostración como la que acompañó en su entrada triunfal en Jerusalén, todos los ojos seguirían su rápido avance hacia la escena final. Hacia la escena final. ¿Qué pasó el día lunes ahora? Vamos al día lunes. Marcos 11, 12 y 14. ¿Lo tienen? Marcos 11, 12 y 14. Vamos al día lunes. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Después dice la maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y vieron de lejos una higuera que tenía hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo.
Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahí maldijo la higuera. Ese día siguiente, después que estuvo al anochecer, viene el día lunes, ¿no es cierto? Va, le dio hambre y va a comer. Y no halló fruto en la higuera. Ahí, esa higuera es una profecía del pueblo de Israel. ¿Entiendes? La higuera está representada por el pueblo de Israel, que no tenía fruto, no tenía vida, y se secó. Y Cristo venía a buscar fruto, ¿a quién? A su pueblo, pero no halló. Y halló a un Israel seco, ciego, sin vida, sin Cristo. Todos los símbolos que simbolizaban al Cordero se habían, ¿me entiendes? Estaban en medio de una apostasía y oscuridad, que no veían el símbolo, no veían el tipo cumpliéndose en ese momento, el antitipo. Tenían el tipo, todo el ceremonial, el ritual, los símbolos, todo, pero el antitipo que en ese momento se estaba cumpliendo, no lo veían. Hoy día muchos no ven las señales que están ocurriendo. No ven a Cristo en el lugar santo, el lugar santísimo. ¿Me entiendes? Por eso dice, aquí están los que siguen al Cordero. Siguen al Cordero. ¿Por qué? Lo vieron venir como profeta. ¿Se acuerdan? Moisés dijo que iba a levantar a un profeta y a él oiréis. Cristo vino, su primer título en esta tierra fue como profeta. Su segundo título lo vieron pasar al lugar santo, ascender al cielo, al lugar santo. Su tercer título lo vieron ahora de entrar al lugar santísimo. Cerró la puerta al lugar santo y entró al lugar santísimo. Y vieron la obra que tenía que hacer. ¿Ven? Y después lo van a ver como Rey de Reyes, viviendo en las nubes del cielo. Nosotros tenemos que seguir al Cordero. Hoy día la gran mayoría del mundo nos sigue al Cordero. ¿A quién está siguiendo? Al rapto secreto. Está siguiendo a muchas herejías que hoy día se están introduciendo. Y Satanás lo está cegando con los... Y todos miran a Israel, ¿se acuerdan? Todos miran a Israel. ¿Qué pasa en Israel? El templo. Va a ser reconstruido, que los sacrificios, ¿sabían ustedes que...? Los proféticos. Claro, todo eso es una mentira. Las fiestas que están haciendo los judíos, esas fiestas son de ellos, pero no son de Dios, porque las de Dios se cumplieron. ¿Me entiendes? Se están cumpliendo y nos quedan... Estamos en el día de expiación y eso lo vamos a ir gradualmente viendo. Y la fiesta de las cabañas, ¿me entiendes? Que es la última fiesta. La séptima fiesta. Y en la fiesta de las cabañas viene Cristo. ¿Entiendes? Hay 3 fiestas, y eso lo vamos a ver este otro sábado, que son, por generaciones, son perpetuas. 3 fiestas que quedan para nosotros. ¿Entiendes? Para ver el acontecimiento. Y eso es maravilloso. Miren lo que dice el día lunes. Leyeron Marcos, ¿no es cierto? Del 11, 12 al 14. ¿Qué decía ahí? Que vino la higuera y no encontró fruto. Y la maldijo. Fíjense lo que dice aquí. A todo esto, entre comillas, dicen que para la noche de San Juan, si uno quiere aprender a tocar guitarra, tiene que ganarse a los pies de la higuera. Y que ahí aparece como una flor y todo el asunto, y dice uno la toma, después uno aprende a tocar guitarra. Mitos no tengo idea, pero siempre igual está asociado de que ahí aparecía el cachú en la higuera. Son mitos y tradiciones. Sí. Cristo dice purifica el templo. Al comenzar su ministerio, Cristo había echado del templo a los que contaminaban con su tráfico profano y su porte severo, semejante al de Dios. Había infundido terror en el corazón de los maquinadores, traficantes. Al final de su misión, vino de nuevo al templo. Ahora viene de nuevo al templo. Vino de nuevo al templo y lo halló. Acuérdense, aquí dice al final de su misión. Al final son los días que estamos viendo. Al final, ¿me entiendes? Al final, dice, de su misión, vino de nuevo al templo y lo halló tan profano como antes. El estado de cosas era peor, aunque entonces
El atrio exterior del templo parecía un amplio corral de ganado. ¿De ganado? ¿Cómo vendían ahí? Con los gritos de los animales y el ruido metálico de las monedas se mezclaban en el clamoreo de los airados altercados de los traficantes. En medio de ellos se oían las voces de los hombres ocupados en los sagrados oficios. Los mismos dignatarios del templo se ocupaban en comprar, vender y cambiar dinero. Estaban tan completamente dominados por su afán de lucrar que a la vista de Dios no eran mejores que los ladrones. Y hoy día, esto es un evento que estamos viviendo. Al final de la venida de Cristo, al final del tiempo, a donde estamos viviendo, ¿cómo está el mundo? No están profanando todo, profanando el sábado, profanando el matrimonio, profanando la alimentación que Dios nos ha dado, los 3 principios de Génesis. La corrupción de los países hoy en día, cómo trafican con dinero, la corrupción, cómo se roban el dinero. ¿Me entiendes? ¿Se fijan que esto tiene una aplicación para este tiempo? Estamos viviendo en este tiempo ya. Estamos como los días. ¿Entiendes? ¿Cómo se aplica esto? Estos son eventos que están ocurriendo, ya lo estamos viendo. En cada Pascua y fiesta de las cabañas se mantenían miles de animales. A los sacerdotes recogían la sangre y derramaban sobre el altar. Dice, los sacerdotes gobernantes consideraban liviana cosa la solemnidad de la obra que debían realizar. La consideraban, dice, livianamente. Livianamente, o sea, sus intereses estaban más en ganar y vender, ¿me entiendes? Y en la corrupción. Fíjense en el estado, en la ceguera en que estaban. Pues. Livianamente no veían el cumplimiento de esto. ¿Se fijan? Qué tremendo. No, fíjense, no discernían que prefiguraba la sangre del amado Hijo de Dios, que había de ser derramada por la vida y el mundo, y por el ofrecimiento de los sacrificios. Los hombres habían de ser dirigidos al Redentor crucificado. Jesús miró las inocentes víctimas de los sacrificios y vio cómo los judíos habían convertido estas grandes convocaciones en escenas de derramamiento de sangre y crueldad, en lugar de sentir humilde arrepentimiento del pecado. ¿Entienden? El estado en que están. Yo cuando veo a Jerusalén, allá a Israel ahora, ¿entienden? Y siguen sacrificando y hacen todo eso. Tienen el mismo espíritu que estaba en los días de Cristo, tienen el mismo, lo vemos el mismo espíritu acá. Porque hay 2 pueblos. ¿Se fijan? Los de sombrero negro, es otro pueblo. Dice, esto despertó la indignación de Jesús. Él sabía que su sangre, que pronto había de ser derramada por los pecados del mundo, no sería más apreciada por los sacerdotes y ancianos que la sangre de los animales que ellos vertían constantemente. La escena, cuando Cristo, pónganse en lugar de Cristo, cuando ve toda esa escena de corrupción, el dolor que sentía. Es como irse a meter a la feria Pinto, una onda así, pues en esos tiempos, porque Claro. supongamos ahí se ve gente que pura tomando en el día y en las medias escenas que se ven en otro mundo. Me imagino una cosa así, y alto comercio, y Claro. el templo de Cristo, o sea, de Jerusalén ahí. Claro. Ahora tenemos el día lunes. ¿Qué pasó el día martes ahora? Busquen el texto Marcos 11, 15 al 19. 15 al 19. Purificación del templo. Y a Marta, ahí viene nuevamente. Y a martes. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y
lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Ahí salió de la ciudad. Nuevamente, cuando sale de la ciudad, vuelve a Betania. Varias veces Cristo ese era su caminar. Salía de Betania, llegaba a Jerusalén y volvía a Betania. De Betania volvía a Jerusalén. Varias veces vino, ¿me entiendes? Y varias veces vino al templo. Vino como 3 o 4 veces al templo. Cuando maldijo la higuera, después purifica el templo y nuevamente vuelve a ver el templo más corrupto. ¿Bien? Entonces esta es la última parte donde él ya definitivamente le habla a todo, y ahí es donde le dice: vuestra casa es dejada desierta. Le dice ahí a todo, ahí donde se juntó, fue la última entrada al templo, cuando lo purifica la última vez. Y de ahí no salió más de Jerusalén, ni volvió a Betania. Se quedó en Jerusalén. Fue la última purificación que hace. ¿Me entiendes? Y lo de la purificación también son eventos que tienen que ver con la purificación de su pueblo, ¿me entiendes? Todo eso se repite, pero ahora globalmente. Y esto es maravilloso. Ahí purifica el templo. Es que esta es la otra purificación. Aquí el miércoles se despidió. Aquí se despidió por última vez. Por última vez. Aquí cuando él dice, busquen Mateo 26, ahí donde dice en Mateo 26, busquen Mateo 26, 1 y 2. Ahí dice que faltan 2 días, fíjense cuando dice, para la Pascua. El complot para prender a Jesús. Claro. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ahí es la última vez, ¿me entienden? Que está ahí en el templo y dice esas palabras. Faltan 2 días para la Pascua. ¿Qué día? Desde el miércoles, jueves, viernes. ¿Me entienden? El viernes fue crucificado en la mañana. El jueves se junta con los discípulos antes de la Pascua. Antes él se junta con los discípulos en el aposento alto, preparan todo para tener la cena. La última cena. Esa noche. Toda esa noche, todo ese traslado de esa noche, ahí vemos a Judas cuando sale, ¿no es cierto?, esa noche. ¿Me entiendes? Y él comparte el pan, ¿no es cierto?, y el jugo de uva. Esto hacerlo en memoria de mí. Y Judas sale esa noche para entregar a Cristo. Y vienen los soldados en esa noche. Cristo se va con ellos al Getsemaní, ¿entiendes? Y en el Getsemaní los soldados vienen. Y Judas por un beso vende a su maestro. Toda esa noche del día jueves, ¿me entiendes? Cristo fue llevado preso, fue a Herodes. Todo lo hicieron en silencio, en secreto. ¿Me entiendes? Todo en la noche. Hasta la mañana, cuando lo crucifican, en la mañana, crucificado. ¿Me entiendes? Y eso vamos a ver esos eventos. Claro. Fíjense lo que dice sobre esa... Fíjense, era el último día que Cristo enseñara en el templo. La atención de todos los que formaban la vasta muchedumbre que se habían reunido en Jerusalén había sido atraída a él. El pueblo se había congregado en los atrios del templo, atento a la contienda que se había desarrollado. No había perdido una palabra
de las que cayeron de los labios de Jesús. Nunca se había presenciado una escena tal. Allí estaba el joven Galileo, sin honores terrenales ni insignias reales. Derredor de él estaban los sacerdotes que con sus lujos, atavíos, los gobernantes con sus mantos, insignias que indicaban sus posiciones exaltadas, y los escribas teniendo en las manos el rollo de los cuales se referían con frecuencia a Jesús. Jesús estaba serenamente delante de ellos con la dignidad de un rey, como investido de la autoridad celestial. Miraba sin vacilación a su adversario, que habían rechazado y despreciado su enseñanza. Le habían asaltado en gran número, pero sus maquinaciones para entramparle y condenarle habían sido inútiles. Había dicho frente a un desafío tras otro, presentando la verdad pura y brillante en contraste con las tinieblas y los errores de los sacerdotes y fariseos. Había expuesto a estos dirigentes, los había, ¿me entiende?, confrontado. Muchas veces yo confronté a pastores y todo, ¿me entiendes? No lo haga, hermanito, no confronte, no lo diga. Hermano, la verdad siempre tiene que ir por delante. Bien. Todos los discípulos, apóstoles, profetas confrontaron la iniquidad. Tenemos que confrontar la maldad. Yo confronté a mi familia también por la pandemia, tuve que confrontarlo, no podía normalizar algo. Y por confrontarlos a ellos con la palabra, me echaron. ¿Entiendes? Y a Jesús también lo echaron ¿cuántas veces del templo? ¿Me entiendes? Y a sus seguidores, ¿le dije? Entonces, vamos a tener que pasar también muchas cosas por la verdad. Perdón, mira, a ver, recordando esto, lo que le pasó dentro de las parábolas del hombre ciego. El ciego, claro. Claro, el hombre de la parábola ciego, ese es un ejemplo para todos aquellos hermanos de otras congregaciones que al darse cuenta, al escuchar el mensaje del testigo fiel que daba a la iglesia de la Odisea, en la cual nos encontramos ahora tibia, no funcionará 100%, pero ese hombre ciego quería conocer a Cristo. Entonces fue a la Escritura y conoció la verdad. Y esa verdad se dio cuenta de que lo que él entendía no sabía nada realmente. Y va con un espíritu de querer ser luz para sus hermanos. Miren lo que dice aquí. ¿Y qué le pasó? Lo echaron de la iglesia, del templo de esa vez. Y quedó. Y eso mismo lo que la historia se repite todo. Es que nosotros no hemos experimentado, vivido lo que el Señor nos quiere que practiquemos, claro. Pero al practicar, vivirlo, vamos a ir recibiendo la experiencia de la que pasó Cristo, la que pasó todos los. Porque todas por Y eso va a formar el carácter. así se va formando el carácter. Fíjense, Israel como nación se había divorciado de Dios en ese momento. Las ramas naturales del olivo estaban quebradas. ¿Se acuerdan? Romano 11 habla del olivo silvestre y el olivo, ¿me entiendes? Verdadero. ¿Me entiendes? Se habían, dice, quebrado las ramas del olivo. Israel se había divorciado de Dios, mirando por última vez al interior del templo, Cristo. Jesús dijo con tono profético y lastimoso: he aquí vuestra casa os dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta aquí había llamado al templo casa de su padre, pero ahora al salir el Hijo de Dios entra en sus murallas, la presencia de Dios se iba a retirar, ¿ves? Se iba a retirar para siempre del templo, construido por su gloria. Y desde entonces sus ceremonias no tendrían significado, sus ritos serían una mofa. Los ritos de allá son toda una mofa. ¿Entiendes? Lo que están haciendo y preparando y todo eso. ¿Me dije? Cuando se retiró en la última entrada a Jerusalén, Cristo en la última sale, se retira y la gracia
Se cerró antes. Para él. ¿Me entiendes? Esa era la última vez que estuvo en el templo. ¿Y cómo salió Cristo? Con dolor, ver a su pueblo, cómo lo rechazaban. Por eso dice que la venida de Cristo, su segunda, la va a abreviar. ¿Me entiendes? Mucho antes. Si fue abreviado en ese entonces, su gracia, ¿me entiendes?, se cerró antes para el pueblo de Israel. Y para nosotros ahora en la ley dominical, Claro. cuando escuchemos en Estados Unidos ley dominical, Eso ya no hay nada que tener. especialmente para nosotros como adventistas, que conocimos por una misericordia del Señor mucha verdad, a nosotros se nos cierra el tiempo de gracia ahí. Ya no hay, ay no, ahora sí que me voy a entregar tiempo. ¿Estamos perdidos o estamos salvos? Pero queda abierto para el mundo. Y ahí comienza los que se consagraron y fueron fieles cuando la luz llegó, la pusieron en práctica, son los que se prepararon en el campo. Y en el campo irán a dar el fuerte pregón para juntar un pueblo que va a salir de toda nación, tribu y lengua, como dice el mensaje del primer año. Esto es tremendo esto, y esto es... Y a veces yo conversaba con Ricardo y es increíble cuando el Señor dice, nosotros por experiencia, nosotros llevamos 15, 16 años en el campo, pero hemos pasado todas estas cosas, pero el Señor nunca lo ha abandonado. Pero realmente se necesita una fe, y ahora esta fe que vamos a necesitar, que venga, por ejemplo, conversábamos, perdón, a ver, no quiero, usted no, ya me estaba apartando. Vamos a ir terminando aquí, vamos a dejar los otros 2 días para este otro sábado, porque ahí en más vamos a profundizar un poco más, ¿entiendes? Vamos a llegar hasta el día miércoles. Fíjense, ahora Cristo dice en el monte de los olivos, las palabras de Cristo a los sacerdotes y gobernantes, he aquí vuestra casa os dejada desierta, habían llenado de terror su corazón. Sus corazones afectaban indiferencia, pero seguían preguntando lo que significaban esas palabras. Y seguían preguntando, ¿por qué dijo eso que la casa va a estar dejada desierta? ¿Cómo no entendían? ¿Me entienden? ¿Cómo estaban tan ciegos? ¿Me entienden lo que estaba ocurriendo? Un peligro invisible parecía amenazarlo. Podía ser que el magnífico templo, que era la gloria de la nación, iba a ser pronto montón de ruinas. Los discípulos compartían ese pensamiento, dice del mal, y aguardaban ansiosamente alguna declaración más definida de parte de Jesús. Mientras salían con él del templo, fíjense, salen del templo, los discípulos también no entendían, ¿me entiendes? Y van los discípulos con él, salían del templo, llamaron su atención a la fortaleza y belleza del edificio. Las piedras del templo eran de mármol, más puro, perfecta, blancura, algunas de ellas de tamaño casi fabuloso. Una porción de murallas había resistido el sitio del ejército de Nabucodonosor, fíjense. O sea, había quedado una muralla que quedó de la destrucción por Nabucodonosor, y la estaban elogiando ellos. Veían esa muralla cómo fue construida. Dice, una muralla había resistido el sitio del ejército de Nabucodonosor. En su perfecta obra de albañilería parecía como una sólida piedra, sacada entera de la cantera. Los discípulos no podían comprender cómo se podía derribar esos sólidos muros. Salen del templo. Cristo primero dice, vuestra casa os dejada desierta, todo el Sanedrín que estaba metido ahí, toda la gente que estaba metida en el templo, va por los discípulos y se van ¿a dónde ahora? ¿A dónde van ahora? ¿Vuelven a Betania? ¿Dónde fue? Al valle. ¿Ah? Al valle de Getsemaní. Al Getsemaní. Se van Al valle de para contemplar, Mateo 24, y contemplan el edificio. ¿Entiendes? Están contemplando ahí la hermosura del templo. ¿Ese era el templo de Salomón? No, porque No, el templo de Jerusalén. Salomón fue destruido. ¿El Es templo de Jerusalén? el templo de Zorobabel, que fue construido por Esdras y Nehemías.
Ese era el templo. ¿Y por qué era más hermoso ese templo? Por la presencia de Cristo. Fue más hermoso que lo otro. Porque tenían al Hijo de Dios ahí. Y por eso que era más grande. Porque la luz vino a alumbrar. Y una consulta, ¿el muro de los lamentos, ese es parte del templo o no? El que hoy en día, supongamos, hay mucha gente que va al muro de los lamentos a Jerusalén y llora y todo el asunto. ¿Ese será parte del templo? El muro no es parte del templo porque Mateo 24 dice no quedará piedra sobre piedra que sea destruida. Esos fueron, acuérdense que en Jerusalén está construida sobre varias ciudades. ¿Se entiende? La antigüedad. Yo la vi. ¿Se dice? Si vamos a la edad más antigua, en la edad de los cruzados, había murallas, ¿me entiendes? Y trataron ellos de reconstruir ellos por sí solos murallas, pero las originales fueron todas destruidas. Entonces esta de la que está hoy en día Es es una falsa muralla. es falsa nomás. Claro. Igual como ese jugo que tienen. Porque aquí dice que la muralla que quedó de Nabucodonosor, ¿cómo era? Era hermosa. ¿No? Y ahora vemos piedras toscas, ¿no es cierto? Con mongos de pasto y todo eso, y eso no es, eso fue construido por ellos. Y ahora Las salieron ciudades que, claro, que fueron ese construyendo. muro dice que tiene el nombre de Jesús, que dice yo soy. Según dice que las ramas, el pasto que salió, aparenta esa palabra, como para No sé, confundir a la gente. todo eso es una mofa, por eso dice ahí que es una mofa. Todo lo que hagan, que todo eso, hay cualquier ciudad es construida ahí. Pues. Claro, o sea, además han habido terremotos, está el mismo diluvio y todo. Entonces, ahí vamos a quedar. Vamos a analizar las dos últimas fiestas y la resurrección. Aquí, el otro sábado, vamos a analizar las 72 horas que Cristo estuvo. ¿Me entiendes? Porque muchos dicen que Cristo murió un miércoles. ¿Han escuchado eso, no? Los judaizantes dicen que Cristo murió un miércoles. Y que no se puede, que él no murió un viernes ni, ¿me entiendes? Hacen un enredo y una discusión. Entonces vamos a ver las 72 horas que tuvo Cristo para llegar, ¿no es cierto? El día viernes fue crucificado en la mañana y a las 3 de la tarde murió. Vamos a ver las 7 palabras de Cristo, las 6 palabras de Cristo en la cruz. Al mediodía hubo tinieblas. ¿Por qué hubo tinieblas al mediodía? A la medianoche va a haber tinieblas y eso es una aplicación para el tiempo del fin. ¿Me entiendes? Que van a haber tinieblas que cubrirán la tierra. Hay toda una conexión, todo eso nos quiere decir algo para el tiempo que estamos viviendo. Así que el Señor les bendiga, ¿no es cierto? Y sigan estudiando estos eventos. Estudien la parte del Getsemaní, ¿entienden? La última hora de Cristo, como tarea estudien eso. La última, la Getsemaní, eso pueden encontrarlo en Mateo, en Marcos, los Evangelios. Crucifixión y muerte de Jesús en Mateo capítulo 27, del 32 en adelante. ¿Ah? Ahí pueden estudiar la crucifixión, Jesús es sepultado. Ahí vamos a ver los guardias de la tumba cuando resucitó el primer día de la semana. Vamos a profundizar un poquito más eso. Hay muchas cosas que decir ahí, pues esto es amplio. Entonces, ¿alguna pregunta nos queda? ¿Lo entendieron? ¿Lo van entendiendo? Sí. Antiguamente eso eran 10 meses, no habían 12 ¿El calendario? en el calendario. Antiguamente eran como 10 meses. Yo he vivido no sé cuántos días. Como dijo el hermano, después acomodaron para el domingo adelante. Sí. Acuérdense que en Daniel 7, capítulo 7, el versículo 25, dice que el cuerno pequeño, ¿se acuerdan? El cuerno pequeño, ¿qué haría? Engañar a la gente. No, pero acuérdense, 7:25, bien, acuérdense. Hizo algo.
iba a cambiar algo. Los tiempos. Ah, sí, vos. Iba a cambiar los tiempos, los años. Sí. Los tiempos significa que iba a cambiar las fiestas solemnes. Ahora, esto es interesante. Fíjense. Ahí, Fíjense este detalle. ahí, Este va aquí. Miren algunas traducciones de las Biblias. Necesitamos que cambien. Mucho este no hay nada. Vamos a pedirle a las niñas que un poquito para poder leer esto. Un poquito. Fíjense, en las traducciones bíblicas, la Biblia, Dios habla hoy, citando Daniel 7:25. ¿Qué dice ahí en la Biblia? Ustedes léanlo ahí. En Daniel 7:25, léanlo. Vamos a Y leer esa- hablará palabras contra el Altísimo, ¿Sí? y a los santos del Altísimo quebrantarán, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, ¿Ya? y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Acuérdense, ese es el cuerno pequeño. ¿Quién es el cuerno pequeño? Es el papado que dominó durante la Edad Media, del año 538 a 1798. Ese es el cuerno pequeño, que dominó todo esa generación de ese tiempo. Y dice que haría en cambiar los tiempos y la ley. Ahora, fíjense en esta versión, la Biblia Dios habla hoy, de 1994. Insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo. Tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas. ¿Se fijan? ¿Qué cambió? Las fiestas religiosas, lo que estamos viendo. Y estas son versiones, ¿me entiendes? Católicas son estas. Ellos mismos dicen. Y al pueblo de Dios estará bajo su poder durante 3 años y medio. Ahora fíjense otra versión, que es la versión Biblia Torres Amat, de 1825. Miren lo que dice. Y él hablará mal contra el exceso y atropellará a los santos del Altísimo y se creerá con facultad de cambiar los tiempos de las solemnidades y leyes o ceremonias. ¿Se fijan? Y serán dejadas en su arbitrio todas las cosas por un tiempo o año o 2 años, tiempo y la mitad de un tiempo. Y la última versión, Biblia versión hispanoamericana del 2010, dice: blasfemará contra el Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo y tratará de cambiar las fiestas y la ley. Los santos le estarán sometidos durante un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. ¿Se fijan? ¿Se fijan? El papado cambió las fiestas solemnes, los tiempos, las solemnidades. ¿Se fijan lo que ha hecho el cuerno pequeño? Por eso que hoy día el cuerno pequeño vemos introducida su tradición en todas las organizaciones religiosas y en el mundo entero, porque ha hecho beber de su vino, de su fornicación, a todos los reinos de la tierra. Imagínense, ni los hebreos fueron capaces de defender el calendario antiguo que ellos tenían. Dejaron, sí, porque ellos deberían, por lo menos los que creían en Cristo deberían haber defendido por lo menos la base, el calendario, para que no hubiese existido este engaño. Pero no lo hicieron porque también estaban cerrados y cayeron en lo mismo, en la idolatría y esas cosas. Por eso con todo este tema de la cronología vamos a ir restaurando la verdad. Somos reparadores de portillos, de calzado. Mirar por las sendas antiguas y ver y preguntar. Y eso estamos haciendo en este estudio. Vamos a ir, ¿me entiende?, cimentándolo en las verdades. Así que es un privilegio que estemos acá. Amén, gracias. Amén. Eso.